esta realidad no es algo que yo inventé, es algo que el mismo Cristo Jesús dijo antes de ser crucificado. Justo antes de sufrir esa terrible muerte, Él habló a sus discípulos diciéndole: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Leyeron bien ahí lo que dice? Es mejor para ustedes que me vaya. Ahora, para entender un poco más esta afirmación y la trascendencia que tenía esa afirmación, vamos a meternos en el contexto que Jesús lo estaba diciendo. Estaba sentado en una mesa con sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran hombres que habían caminado con Cristo durante 3 años, que habían comido con Cristo, que habían estado con Cristo, que todos los días caminaban con Él, que habían hasta dormido con Cristo, estaban con Él en todas partes. Imagínense al discípulo Juan, que se recostaba al pecho de Cristo. Ahora imagínense a Pedro. Pedro sin duda en ese momento se estaba recordando cuando aquel primera vez que conoció a Cristo, que le pidió su barca para predicar y que luego le dijo: Pedro, echa las redes al mar. Y Pedro dijo: las redes al mar, al mediodía, en plena pepa de sol. Obviamente los peces van a ver la malla y no van a caer dentro, van a salir. Pero Jesús le dijo: tira la malla. Y ese día recogió una pesca que casi se rompe la malla y que su barca se hunde casi. O Pedro también a lo mejor recordó aquella vez cuando su suegra estaba enferma y Jesús oró por esa suegra y esa fiebre sanó. Pero ninguna de esas experiencias, sin duda, como aquel día en el monte, cuando Cristo se transfiguró delante de Pedro. Sin duda que eso fue una experiencia única para él. Ni siquiera supo qué decir en ese momento. Ahora imagínense a Pedro, ¿qué pudo haber estado pensando en ese momento? Señor, ¿qué puede ser mejor que tu presencia física? ¿Qué me estás queriendo decir? No entiendo esto. Jesús sabía muy bien que ellos estaban pensando estas cosas. Por eso, de alguna otra manera, Él estaba diciendo: sé que es difícil de creer, como lo puede ser para nosotros hoy. Sé que es difícil de creer, pero confíen en mí. Es mejor que yo me vaya, porque así les enviaré el Consolador, que es mi misma presencia en cada uno de ustedes. Este tema trae gloria y honra a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el único que pudo ganar que el Espíritu de Dios, que Dios mismo habitara en hombres pecadores como nosotros, fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que este tema trae gloria y honra a su nombre. Y cuando no apreciamos lo que Él ganó para nosotros, estamos despreciando su sacrificio. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en alguno de sus viajes misioneros? ¿Recuerdan cuando él cuestionó a un grupo de creyentes preguntándole sobre el Espíritu? ¿Y qué dijeron los creyentes? Ni siquiera hemos escuchado hablar de un Espíritu. No sabemos qué es ese Espíritu Santo que tú nos hablas. Hoy en día es igual de importante y necesario que el pueblo de Dios se le instruya sobre el ministerio que ejerce el Espíritu de Dios en cada uno de los creyentes. Amén. Es trascendental, es de vida o muerte conocer ese ministerio. Podríamos empezar por preguntar: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Algunos dicen que es una fuerza, otros dicen que es una cosa. Pero el Espíritu de Dios sin duda no es ni una fuerza ni una cosa. Él es una persona. Amén. Con voluntad, con intelecto, con emociones. Lo vemos en la palabra de Dios. A lo largo de Hechos vemos cosas como: porque ha parecido bien al Espíritu. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu. El Espíritu Santo impidió. O el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y acércate y júntate a ese carro. Ahí vemos claramente que el Espíritu Santo es una persona que actúa, no es una fuerza ni es una cosa. Él es Dios con nosotros. Él es el gran yo soy. Él es coigual con el Padre y con el Hijo. Ahora, sin duda que no hemos recibido aún la revelación completa de lo que significa que Dios mismo esté habitando en nuestros corazones.
Quiero que vayamos por algunas credenciales, las llamo yo, del Espíritu Santo, para que vean que el Espíritu de Dios no fue que llegó de repente ese día y cayó ahí en Pentecostés, sino que el Espíritu Santo estuvo desde la eternidad pasada y estará por siempre, porque es eterno. Veámoslos en la obra de la creación. Imaginen, el Espíritu de Dios se paseaba sobre las fases de las aguas. Se movía cuando aún no había nada creado en este universo. Se movía y solo estaba esperando la orden de Dios. Y cuando Dios dijo, hágase la luz, el Espíritu de Dios accionó y creó este universo hermoso como lo ven. Nos podemos ver esto en Génesis 1:2. Dice así: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Así se nos presenta el Espíritu por primera vez en la palabra. El Espíritu de Dios estuvo también activo en la formación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo estuvo más activo que nunca, más ocupado que nunca, formando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que era un cuerpo perfecto, semejante, pienso yo, como el de ese primer Adán. Era un cuerpo sin pecado, era un cuerpo creado por el Espíritu de Dios. Dice Lucas 1:35, hablando a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ese cuerpo sin duda tuvo que haber sido un cuerpo que superaba a cualquiera en hermosura y en belleza y en perfección. Un cuerpo como tendremos aquellos que hayamos confiado en Jesucristo algún día. Amén. El Espíritu Santo estuvo también presente en la obra de la resurrección. Cristo, después de 3 días, fue resucitado por el poder del Espíritu que accionó sobre él, por la energía que le dio ese cuerpo que había muerto. Si usted hubiese entrado a esa tumba, hubiese visto ese cuerpo, hubiese visto un cuerpo frío, un cuerpo pálido, un cuerpo que si hubiese levantado su mano y lo hubiese soltado, hubiese caído otra vez ahí, porque era un cuerpo que estaba sin vida. Pero ¿podía ese cuerpo levantarse de la muerte? ¿Podría ese cuerpo revivir? Sí, el Espíritu de Dios accionó y levantó ese cuerpo de la muerte, porque Cristo no podía permanecer muerto, porque Él es Dios. Él tenía que resucitar y Él vive ahora y reina a la diestra de Dios. Amén. Otra de las obras del Espíritu Santo es lo que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios es una obra maestra del Espíritu. Él fue el que reveló la palabra, el que inspiró a estos hombres para que escribieran esta palabra y la escribieran exactamente como Dios quería revelárnoslas. Vemos también en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu de Dios estaba presente. ¿Recuerdan a Sansón? Sí. Algunos creen que Sansón era un hombre, no sé, de 3 metros y era como 2 veces yo o 3 veces yo, porque estoy flaco. Pero Sansón era un hombre normal y corriente como usted y como yo. Su poder no venía de sí mismo, ni de su pelo, como algunos creen. Su poder venía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y dice que ese hombre, él solo mató a 1000 filisteos. O podemos poner el caso de Elías. No era Elías un hombre como nosotros. Dice que cuando una mujer lo amenazó, se escondió en una cueva pidiéndole al Señor que lo matara, por favor. Estaba muy asustado. Pero ¿qué hizo ese hombre cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? Ese hombre hizo descender fuego del cielo, mató a 450 profetas de Baal y dice que corrió delante del carro del rey. El carro del rey, hermano, tenía los caballos más rápidos de toda Israel y él iba corriendo adelante como cosa normal. Imagínense ese poder tan sobrenatural. Por último, quiero que veamos la sabiduría y el entendimiento del Espíritu de Dios. Me gustaría que me acompañaran a Isaías 40:13.
Isaías 40:13 dice: ¿quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Podemos ver la respuesta de esto en el versículo anterior, cuando dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? La respuesta de esto, hermanos, es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu. Imagínense qué mente puede pesar en su palma un poco de agua y calcular todos los mares de la tierra. ¿Quién puede pesar un poco de tierra y calcular todas las montañas de una manera tan perfecta que nuestro universo irá a 1600 kilómetros por hora y usted no ve que de repente se cayó una montaña o se cayó un edificio, porque todo está en un perfecto equilibrio? Esa mente es la mente del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu, hermanos, es el que está accionando en usted hoy. Ese mismo Espíritu es el que va a tocar el corazón de ese esposo que tiene un corazón de piedra, que tú crees que nadie lo va a cambiar. Es ese Espíritu de Dios el que va a accionar. Ese hijo que es rebelde, que tú dices: yo nunca creo que mi hijo realmente va a cambiar. Pues ese Espíritu de Dios es el que puede tocar a tu hijo y transformarlo. Ese Espíritu de Dios está tocando nuestras vidas hoy, hermano. Ahora que hemos visto ese poder del Espíritu, la pregunta sería: ¿cómo actúa ese poder en nosotros hoy? Dice Hechos 1:8. Yo dividí Hechos 1:8 en 3 secciones. La primera dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El primer principio que vamos a tomar de este texto es el siguiente: el Espíritu Santo es todo lo que el cristiano necesita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Usted me dirá: ya va, pero es necesario también leer la palabra, es necesario también orar, hay que ayunar, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo: no hay lectura de palabra si el Espíritu Santo no se la revela. No hay oración si el Espíritu no le enseña a orar y si Él no intercede por usted. No hay ayuno si el Espíritu Santo no es el que lo está fortaleciendo. Así que el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo usted tiene todo lo necesario. Amén. Ahora, esta palabra poder enmarca muchas cosas. Habla de eficiencia, habla de fuerza, habla de capacidad, habla de potencia. Y esto lo podemos ver en los ministerios que el Espíritu Santo ejerce en cada una de nuestras vidas. Vamos a tocar algunos, no podemos tocar todos por cuestiones de tiempo. Pero podemos ver que el Espíritu Santo es nuestro engendrador. Él es el que nos da un nuevo nacimiento. Amén. Él fue el que le dio una nueva naturaleza a usted. Veamos qué dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Cuando Cristo habló con él: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía: ¿cómo es eso? ¿Será que voy a volver otra vez a entrar al vientre de mi madre? Y es esto, que el Espíritu Santo, cuando acciona en la vida de aquellos a quienes Cristo ha escogido, esas personas tienen una nueva naturaleza que es eterna, porque este cuerpo va a morir algún día y aquí va a quedar, pero la nueva naturaleza será eterna. Amén. El Espíritu Santo también es nuestro maestro. Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos recuerda todo lo que Cristo enseñó. Él es el que nos guía hacia toda verdad. Vemos esto en 1 de Juan 2:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Estos discípulos necesitaban un maestro, hermanos. Después de caminar 3 años con Cristo
Y después de 40 días, después que Cristo resucitó, todavía estos discípulos estaban ciegos, no entendían tantas cosas. Nosotros hoy en día necesitamos ese maestro. Necesitamos que nos revele y que nos enseñe. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que viene en nuestra ayuda en esos momentos de aflicción que usted vive. Cuando usted está solo en su casa llorando, gimiendo, cuando hay una situación difícil que ha vivido, cuando un familiar murió, cuando está en una crisis, ese Espíritu es el que lo está ahí consolando y animando. Muchas personas le pueden dar muchas palabras de ánimo y eso no lo va a llenar, pero cuando el Espíritu Santo lo consuela, eso sí da un verdadero consuelo y ánimo para seguir adelante. Amén. El Espíritu Santo es el que nos llena de gozo. Hay creyentes, hermanos, que usted lo ve y está todo el tiempo triste, está todo el tiempo como dolido, con una autocompasión, pobrecito yo. Y hermano, el Espíritu Santo da gozo al creyente. Esas personas que están todo el tiempo amargadas o tristes no tienen ningún poder de impacto sobre la sociedad o sobre los incrédulos, porque cuando la gente lo ve dice, oye, este hermano, esta persona de verdad que tiene un duro capataz, ¿vale? Que lo tiene ahí aprisionado, dolido. Yo no quiero eso. Esas religiones infelices yo no las quiero. Pero hermanos, el Espíritu nos da gozo. Amén. Para reflejar gozo a otros y alegría a otros. Amén. Por último, el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. ¿Sabes cuál es el deleite más grande del Espíritu Santo? Un creyente viviendo en santidad. Lo vemos en su mismo nombre, Espíritu Santo. Esa santidad es el deleite del Espíritu. Dice Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermano, ya no somos esclavos del pecado. Qué hermosa realidad, que ya no seamos esclavos del pecado, que ahora somos libres para Cristo. Amén. Él es el que rompe nuestras cadenas. Amén. El Espíritu también trae revelación, inspiración, iluminación. Él es el que forma la iglesia. Él es el que dirige todas sus actividades. Amén. Él es el que selecciona a sus ministros. Él es el que unge a sus predicadores. Un punto importante. Yo no estoy parado aquí por voluntad humana, ni porque mis palabras vayan a transformar su vida. Mis palabras pueden ser muy llamativas, pero si no son guiadas por el Espíritu y el Espíritu no da vida, no va a causar ningún efecto en ustedes. Este Espíritu es el que selecciona a cada persona que se para en este lugar. Por eso es que su actitud debe ser de respeto. Cada vez que un hombre se para aquí, amén, no importa si a usted le parece bonito o feo, amén, si le parece que predica bien o mal, la persona que se para aquí está hablando en el nombre de Dios. Amén. Usted tiene que escuchar esa palabra como que venga de Dios. Amén. Y por otro lado, tenga cuidado de halagar mucho a ese predicador, porque ese predicador no lo está haciendo por sus propias habilidades. Así es. Si a un predicador aquí habla algo que transforma su vida y toca su corazón, es porque el Espíritu de Dios fue el que lo inspiró. Amén. Él es el que regenera, Él mora dentro de nosotros, Él nos bautiza, Él da libertad, Él habla, Él vivifica, Él nos llena de dones y desarrolla nuestros frutos. ¿Quiere saber qué tan lleno está usted del Espíritu Santo? Ve a Gálatas 5:22. Dice que los frutos del Espíritu es amor. ¿Cuánto amor hay en nuestra vida? ¿Cuánta alegría hay en nuestra vida? ¿Cuánta paz hay en nuestra vida? ¿Cuánta paciencia y gentileza hay en nuestra vida? ¿Cuánta bondad, fidelidad, humildad y control propio hay en nuestra vida? Ahora vamos a pasar al segundo punto. Ya hablamos del poder de Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu venga. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de ese poder? ¿Para qué el Espíritu Santo nos fortalece y nos llena de todo esto? Y el segundo punto es el siguiente. Uno de los propósitos principales para el cual el Espíritu Santo nos llena de su poder es hacernos testigos poderosos para el Evangelio de Cristo. Amén. Amén, amén. Lo dice ahí, ¿verdad? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Hermano, a lo mejor usted no ha notado mucho hasta ahora, pero le voy a pedir que anote nada más esta frase. El poder de la iglesia para obrar en el exterior
va a estar directamente proporcional al poder que mora en ella. Amén. Vea qué tan lleno, o mide qué tan lleno está una persona del Espíritu Santo, y va a ver cuál es la influencia de esa persona en los incrédulos. Porque la única manera de que nosotros realmente impactemos a ese mundo allá afuera, de que usted impacte a esas personas en su trabajo, en su hogar, en sus áreas de desarrollo, va a ser que usted esté lleno del Espíritu Santo. Le voy a poner dos ejemplos prácticos. Imagínense un país en guerra. Cae muy bien a cortación. Ahorita estamos en lo que ya llaman algunos guerra mundial. ¿Quiénes son los países que realmente se van a lanzar a una guerra? ¿Quiénes creen ustedes? Son países que tienen un poder económico sólido, un país que tiene un producto interno bruto sólido, que tiene una economía sólida, porque a ninguno se le va a ocurrir una guerra si no tiene plata para comprar armamento, municiones, bombas y todo lo necesario, ¿verdad? Tener los soldados. Son los países realmente con poder económico los que se lanzan a una guerra. Ahora vamos a traer esa realidad a nosotros como iglesia. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a hacer o vamos a luchar en este mundo? ¿Cómo nosotros vamos a ser agresivos en la predicación del Evangelio si no tenemos un poder que mora dentro de nosotros, que nos capacita para eso? Y por eso es que la iglesia hoy en día está haciendo por todas partes alianza, aquí y allá, y declarando paz donde no tiene que haber paz y donde tenemos que atacar y luchar. Amén. Porque es que no tenemos un poder que realmente nos respalde y nos lleve a luchar como debemos luchar. Otro ejemplo práctico sería el río Nilo. El río Nilo, una vez al año, tiene un desbordamiento monumental que sería digno de ver. Lo vi en algunos videos y realmente es impresionante. Una vez al año se desborda. Pero ¿sabe de dónde viene ese desbordamiento? El río Nilo necesita estar surtido por unos lagos superiores en el centro de África, en el medio de África, que si no están bien surtidos esos lagos, no va a haber ningún desbordamiento, porque estos lagos son los que nutren a ese río para que se desborde luego en el Nilo. Y la medida de ese desbordamiento es la medida de fertilidad de Egipto. Egipto, que es uno de los imperios más duraderos, más duro en la historia. Es un imperio que prácticamente vivió por el agua del Nilo, porque sin el Nilo eso sería simplemente un desierto muerto. Ahora vamos a traerlo a la realidad de la vida del creyente, hermano. En su vida no va a haber ningún desbordamiento de ríos de agua viva para darle de beber a otras personas si primeramente sus lagos superiores de intimidad con Dios, de lectura de la palabra, de llenura del Espíritu Santo, no están al tope. Amén. Si esos lagos no están al tope, usted no va a tener nada que darle a los demás. Dice Salmo 67, 1 al 2. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Primera de Pedro 2, 9. También dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por último, en Lucas 4, 18 al 17, vemos un versículo del cual se profetiza que es hacia Cristo realmente, pero que hoy aplica exactamente igual para la vida de nosotros. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí dice sobre mí, ponga su nombre. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente hay oprimida en este mundo? ¿Cuánta gente oprimida hay en esta nación? A pregonar el año del favor del Señor. Tercer principio que sacaremos de este texto. El mensaje a predicar, hermanos, es uno solo. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo. Cristo es el único mensaje que nosotros estamos llamados a predicar. ¿Lo ven en el texto? Dice que serán mis discípulos. Si quitamos ese mis de ahí, cambiaría totalmente el versículo. Diría, serán testigos. ¿Testigos de qué?
pero que es Cristo el que está hablando. Está diciendo, serán mis testigos. Eso quiere decir que el mensaje que nosotros vamos a predicar es a Cristo, hermano. Lo que la gente necesita escuchar es a Cristo. Amén. La gente no necesita que le hables de tantas cosas bonitas ni de prosperidad. Ellos necesitan escuchar de Cristo. Vean los mensajes, los discursos que dieron estos discípulos después de que el Espíritu Santo los tomó y los llenó. Hay algunas cosas en común. Hablaban de que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador prometido para la humanidad. Que Jesucristo, ellos también hacían un llamado al arrepentimiento. Le hablaban a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Eran directos y les hablaban. Hablaban claramente que solo en Jesucristo hay salvación. Amén. Recalcaban mucho que Jesucristo había resucitado, porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Claro. Seríamos una cuerda de tontos aquí, hablando de algo que no tiene sentido. Pero si esto es real, que Cristo resucitó y que hoy está vivo en nosotros, y que Él reina a la diestra de Dios, entonces somos los más privilegiados de todo el universo. Amén, amén. Y por último, la deidad de Dios, que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, hablamos de que serán mis testigos. Pero ¿qué significa la palabra testigo? ¿Se ha preguntado? Según una definición que busqué, es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. El domingo que viene vamos a estudiar que por causa de que Judas traicionó a Cristo, tuvieron que buscar a otro discípulo. Y las características que tenía que cumplir este discípulo es que haya sido testigo de Cristo desde el bautizo con Juan el Bautista hasta su ascensión. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que haya visto, conocido lo que Cristo hizo. Amén. Eso aplica igual para nosotros, hermanos. Usted y yo no vamos a poder ser testigos de Cristo si realmente Cristo no ha tocado nuestras vidas, si realmente no hemos sido transformados por el Evangelio de Cristo. Si no conocemos a este Dios, no podemos pretender hablar de Él. Y lo viví yo en mi testimonio propio. ¿Cuántas veces en mi colegio, hermano, a veces se me ocurrió la idea de medio decir que yo era cristiano y bueno, pues eso era lo peor, porque mi vida no evidenciaba eso. Era una vergüenza que yo dijera que yo era cristiano. Pero hermano, cuando yo tuve un encuentro real con Cristo, ese encuentro, hermano, fue un poder de testimonio, que yo puedo hablar a una persona de 20 versículos y la persona a lo mejor está bostezando y ni me escucha. Pero cuando yo le digo lo que Cristo hizo en mi vida, cuando yo le digo ese encuentro que yo tuve con Él y cómo ese encuentro transformó mi ser por completo, eso tiene un impacto en la vida de la otra persona increíble. Amén. Pregúntese, hermano, si realmente usted es un testigo de Cristo, si realmente ha conocido a ese Cristo que pretende predicar. Amén. Cuarto y último punto, la misión de la iglesia tiene un alcance mundial. Lo vemos en la última parte de Hechos. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. La traducción correcta de este versículo es como dice la Nueva Versión Internacional. Tanto en Jerusalén como en Samaria como en Judea hasta los confines de la tierra. Porque no es que tienes que ir por etapas, no, yo primero soy discípulo aquí en mi casa, pero en el trabajo no, todavía no me toca en el trabajo, más adelante. Y más adelante también voy a ser discípulo. No, hermano, usted es testigo de Cristo en todas las áreas de su vida, individualmente hablando, como individuos. Usted es discípulo de Cristo, usted lleva una bandera de Cristo en su trabajo, en sus estudios, muchachos, usted lleva una bandera de Cristo. En cada área de influencia que usted tenga, usted lleva una bandera de Cristo. Amén. Ahora, como iglesia, esto nos lleva a una verdad. Y es que la iglesia tiene una tarea de llevar el Evangelio a todas las áreas del universo, del mundo. Amén. No basta nada más con, bueno, a veces estamos aquí nada más predicando el Evangelio bien bueno, pero las personas que están fuera no necesitan escuchar de Cristo. Las personas en otros estados, en otros países no necesitan escuchar de Cristo. Tenemos misioneros dentro de los Oti, dentro de los Piaroba. En África tenemos una hermana, para los que no saben. Pero ¿será que ya estamos bien o necesitamos seguir enviando misioneros, seguir enviando personas? Y les pregunto, ¿de dónde van a salir estas personas? Van a salir de aquí, hermano, de aquí adentro. Las fronteras más grandes de cruzar no eran las fronteras geográficas.
No es que, oye, teníamos que llegar hasta allá, hasta Samaria, y eso era muy largo. No, hermano. La frontera más difícil de cruzar en ese entonces y hoy en día son las fronteras étnicas, las fronteras ideológicas, las fronteras de clase social, culturales. Estas fronteras son las que más hacen obstáculos al avance del Evangelio. Vamos a leer un momentico Hechos 1, versículo 6, para que vieran los discípulos las preguntas que hicieron a Cristo. Le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Oye, yo me imagino a Cristo y Cristo habrá dicho, no puede ser que me estén preguntando esto todavía. Pero si lo vemos por encimita, hay una verdad, y es que los discípulos estaban ciegos, no habían entendido que el reino de Cristo no era un reino humano, sino era un reino divino. Pero hermanos, si vamos un poquito más profundo, nos daremos cuenta que ellos lo que estaban preguntando en otras palabras es, el reino de Dios es solo para Israel. Ese reino prometido, la salvación, es solo para Israel. Eso es lo que estaban diciendo en pocas palabras. Me pregunto si esa realidad está hoy presente en nosotros. Creemos que el Evangelio es solo para nosotros, hermanos. Creemos que el Evangelio es para nosotros, los que estamos sentados aquí, y que nadie más necesita de Cristo. Les pregunto. Y esa barrera aún nos está golpeando. ¿Será que dentro de nosotros todavía hay esos conflictos? Si usted es opositor, por así decirlo, y Cristo le manda a predicarle a un oficialista, ¿usted sería capaz de predicarle? ¿O más puede esa barrera ideológica? O si Cristo le manda a predicar a una persona de bajos recursos, y usted no puede ver a una persona de bajos recursos, entonces me pregunto yo, ¿todavía esas barreras estarán chocando con nosotros? El llamado de Cristo es que prediquemos en todas las áreas. Ese homosexual que está allá afuera también necesita a Cristo. Esa lesbiana que está allá afuera también necesita a Cristo. Ese santero que está allá afuera también necesita a Cristo. Él nos está llamando, hermanos, a predicar a todos. Estamos cumpliendo esta misión, hermanos. Seamos realistas, estamos cumpliendo con esta misión. Vamos a leer los últimos versículos que nos competen el día de hoy. Del 9 al 11. Dice así, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Hermano, hay muchos de nosotros que pareciera que estamos igual que estos discípulos en ese momento. Estamos así, parados, viendo para el cielo. Ay, Señor, ¿cuándo irás a venir? Ya yo me quiero ir contigo. Ya yo me salvé. No importa los demás, yo lo que quiero es que tú vengas cómodamente esperando. Si lo dijéramos en palabras criollas, lo que le dijeron estos ángeles eran, miren, cuerda de zánganos, muévanse, vayan a predicar, ¿qué hacen aquí parados? Mirando para el techo están muchos. A lo mejor el Señor, si viniera hoy nos dijeran, ¿qué hacen ustedes aquí sentados? Todos los domingos aquí sentados, todos los domingos aquí cómodamente, y no están cumpliendo lo que yo les encomendé. Vayan y lleven el Evangelio. Por algo lo dijo justo antes de irse. Hizo un hincapié muy grande en eso. Ser discípulos. Hermanos, todos tenemos un rol dentro de la iglesia. Déjense de comodidades, hermanos. Todos tenemos un rol que cumplir dentro de la iglesia. Amén. Ahora para terminar, quiero terminar con unas conclusiones y con cada conclusión su aplicación. La primera conclusión a la que podemos llegar es que no le hemos dado el lugar que corresponde al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, usted vio esa iglesia, esos discípulos, lo que pasó después que fueron llenos del Espíritu Santo. Usted lo leyó. Si usted es realista, se da cuenta que faltan muchas cosas por nosotros comparado a ellos. Hay mucha diferencia. Nosotros no somos esa iglesia que deberíamos ser. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué nos está faltando?
Número 1, estamos resistiendo y apagando al Espíritu Santo, hermanos. No rendirse a Él cuando Él intenta hablarnos, cuando Él nos está dando una dirección, hermano, es apagarlo. En otras partes de la palabra se habla apagar el fuego, como echarle agua a una fogata. Estamos apagando ese fluir del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, hermanos, con nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Saben algo? Escuchen algo. Hay personas aquí dentro de la iglesia que el Señor les ha estado hablando durante días, durante meses, durante años enteros. Les ha estado hablando, les ha estado mostrando ministerios para su vida. Yo no tengo duda, hermanos, que aquí adentro, dentro de nuestra iglesia, hay misioneros. Dentro de nuestra iglesia hay personas que han sido llamadas al pastorado y que tienen miedo de aceptarlo porque no quieren depender de Cristo y quieren vivir con su salario. Hay muchas personas aquí que el Espíritu Santo les ha estado hablando. Hermano, no endurezca más su corazón, porque quiero decirle algo. Nunca va a encontrar satisfacción en esta vida hasta que realmente haga la voluntad de Dios en su vida. Amén. Hasta que escuche la voz del Espíritu y cumpla con el ministerio que a Él le ha encomendado a usted. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. Segundo, estamos contristando al Espíritu. Si apagar el Espíritu es no escuchar lo que Él nos indica, hacer lo que Él no nos ha mandado a hacer, es contristar al Espíritu de Dios. Vea lo que dice Isaías 63:10. Vea la actitud de Dios cuando entristecemos al Espíritu Santo. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Espíritu Santo. Así que Él se convirtió en enemigos de ellos y peleó contra ellos. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. También, hermanos, hemos insultado al Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo insultamos al Espíritu de Dios, hermano? Dijimos que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a la santidad, el que nos libra del pecado. Cuando el Espíritu te libra a ti del pecado, te libra de la esclavitud, y tú decides volver a ser esclavo de ese pecado, de volver a revolcarte en ese lodo, tú estás insultando al Espíritu de Dios. Tú estás diciendo que lo que Cristo ganó para ti no vale nada. También lo insultamos cuando no creemos en Él como Dios mismo en nosotros. Y también lo insultamos cuando le atribuimos cosas que no vienen de Él. Algunos creen que el mover del Espíritu Santo es simplemente ciertas cosas, hermanos. Y el Espíritu de Dios está presente en la santidad. El Espíritu de Dios está presente en la predicación, en la palabra. Esa vida transformada es un ejemplo claro del poder del Espíritu Santo. Amén. Y algunos solo están esperando algunos acontecimientos para creer que realmente el Espíritu de Dios está actuando. Vea lo que dice Hebreos 10:29. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. La segunda conclusión a la que vamos a llegar es que no podemos ser testigos de alguien que no hemos conocido ni visto. Perdón, un momentico. El punto anterior, el punto de acción para nosotros en contra de estas cosas sería: pida perdón al Padre por haber contritado y despreciado ese don que Él le dio y haber desvalorizado lo que Cristo ganó para usted. Ahora, de esta segunda conclusión de que no podemos ser testigos de alguien que no hemos visto ni conocido, como aplicación tenemos la siguiente: esfuércese, hermano, por conocer realmente a Cristo. Amén. Y pídale que se revele a su vida, porque si usted realmente no conoce a este Dios que pretende predicar, usted no va a poder ser de impacto para nadie, hermano. No le va a poder caer a mentira a nadie. Tercera conclusión: debemos volver a las enseñanzas de Cristo y cumplir con la misión que Él nos ha encargado. Hermanos, la iglesia debe buscar a los pecadores
no los pecadores a la iglesia. Es un llamado que Dios nos ha dado. Un punto de acción para usted esta semana. Busque a alguien que Dios haya puesto en su corazón. Ore por esa persona y tenga la valentía de predicarle a Cristo. Amén. Cuarta conclusión. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión en este mundo. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. La aplicación es la siguiente. Dele al Espíritu Santo la libertad para actuar en cada parte de su vida, guiándolo y contristándolo. Aléjese del pecado y viva en obediencia a los mandatos de Dios. Amén. Hermano, la palabra clave para ser lleno del Espíritu es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Quinta conclusión. El Espíritu Santo lo ha capacitado con dones para fortalecer el cuerpo de Cristo en su misión de llevar el Evangelio. Hermano, la misión de llevar el Evangelio no es para algunos. No es algunos que los hacemos individualmente, que un día se nos ocurrió ir a predicar a cierto lugar. No, hermano, esto es una misión como iglesia. Aquí, si la palabra de Dios es cierta, todos y cada uno de ustedes tienen dones dados por Dios para trabajar dentro de la iglesia. Entonces me pregunto cómo es posible que después de tantos años todavía vengamos a la iglesia los domingos y luego desaparezcamos. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Es un llamado que el Espíritu les está haciendo. Usted tiene que trabajar en esta iglesia. Todos tenemos dones que poner al servicio de Dios. Unos predican, otros sirven, otros tienen el don de dar, pero todos tienen que poner al servicio de Dios sus dones, hermano. Amén. Última conclusión. Cristo viene pronto. Amén. Y todo ojo le verá, hermano. Punto de acción. Prepárese para su encuentro con Cristo, cumpliendo con la misión que Él puso en sus manos. Amén. Vamos a orar. Ay, Señor. Padre, te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque sin lugar a duda hemos apagado a tu Espíritu, Señor. No nos hemos sujetado a tu voluntad perfecta, mi Dios. Señor, tú estás hablando a tu pueblo. Tú estás hablando a ríos de agua viva. No es casualidad que tú hayas traído este libro de Hechos a ríos. Tú quieres llenar a tu pueblo de tu Espíritu Santo para que ríos pueda ser de impacto para esta sociedad, para este municipio, para este país. El Señor quiere usar esta iglesia con poder. Quiere que salgamos afuera y llevemos el Evangelio. Pero hermanos, primero tenemos que estar llenos de ese Espíritu que nos capacite. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu presencia, mi Dios, a vivir vidas en obediencia a ti, mi Dios. Te anhelamos, Señor, te necesitamos. Hoy declaramos nuestra necesidad de ti. En el nombre de Cristo Jesús.